yo soy Ale Fernández y esto es Detrás del Set, en donde platicamos todo lo que sucede detrás de cámaras en el mundo del cine. Hoy nos encontramos en la ciudad de Tijuana y le agradecemos a Colorado Hills que nos haya recibido aquí para platicar con un invitado muy especial. Él es compositor de música para cine, es diseñador sonoro, tiene más de 20 años de experiencia en el rubro y además más de 220 piezas musicales escritas. Tonalí Magaña, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Ale, gracias a ustedes y a su auditorio. Gracias. Vamos a platicar un poquito sobre toda tu trayectoria, tu carrera de la música en el cine, pero vámonos a los inicios. ¿Desde chico te interesó la música? Sí, fíjate que sí. Curiosamente, recuerdo el momento en donde me llamó la atención la música. Había en la casa, yo crecí en una casa de campo, pero curiosamente había una guitarra colgada en la pared, ¿no? Entonces llegó su momento en donde vi la guitarra y dije, pues quiero ver a qué suena, ¿no? Y la empecé a tomar algunos días, tal vez, 2, 3 días, hasta que recuerdo el momento en donde ya jugaba, pues como niño, ¿no? Y le dije a mi mamá como que viniera a verme, ¿no? Y ya toqué cualquier cosa en la guitarra sin saber nada, ¿no? Y como muy inspirado, ¿no? Y yo creo que le llamó la atención, ¿no? Como verme jugando o tocando. Y le llamó a mi papá, ¿no? Ven a ver al niño, ¿no? Y yo creo que vieron algo, ¿no? Y de ahí, pues a los días, a las semanas, empecé a ya tomar clases de música, ¿no? De guitarra. Ahí fue. Entonces, la guitarra fue el primer instrumento que te llevó a este camino musical. Que quién iba a decir en ese momento, ¿no? Que iba a ser una carrera de específicamente haber agarrado así una guitarra. Sí, fue la guitarra y sí, literal, fue como curiosidad, ¿no? Como permitirme ser con la música. Creo que tal vez cuando nos vamos formando, ¿no? Incluso en esa etapa, sobre todo en la prepa, que es cuando ya está la presión, ¿no? Por qué vas a hacer, qué quieres estudiar, y los papás de alguna manera te van presionando también, ¿no? Para mí llegó desde antes. Las preguntas estas vinieron también en la preparatoria o incluso antes, pero creo que con la música siempre me he permitido ser yo, ¿no? ¿Y qué significa la música para ti? Pues libertad, ¿no? Libertad, juego. Hace unos días, curiosamente, bueno, yo a veces subo material por allá en redes sociales y me topé con un video mío hablando sobre lo que es la música para mí, ¿no? Y lo vuelvo a mencionar justo con tu pregunta, ¿no? Es como jugar, ¿no? Pero hace unos días también me topé una publicación muy interesante que habla sobre la música medicina, que es diferente, es otro contexto, más en la cuestión espiritual, ¿no? Y hablaba sobre los cantos para las plantas medicinales, ¿no? Los chamanes, cómo cantan y hablaban sobre la seriedad de la música, ¿no? Yo estudié música en conservatorio y obviamente sé de la seriedad que llega a tener la música. Pero creo que para mí significa libertad, ¿no? Jugar. La musicoterapia también es un área que me ha adentrado en los últimos años y me ha permitido también ver que la música no es tan seria. También se puede disfrutar y se puede jugar con ella, ¿no? Entonces eso para mí es libertad, ¿no? Vamos a platicar un poquito de cómo ese deseo de continuar en la música, ¿cuándo fue cuando lo tomaste y dijiste, no, esto realmente es lo que quiero hacer el resto de mi vida? Pero nos platicas ahorita en un momento. Vamos primero a conocer a nuestros patrocinadores. Recuerden que estamos en Detrás del Set. Estamos en Detrás del Set platicando con Tonalí Magaña, quien es compositor de música para cine, y estamos en Colorado Hills, a quienes agradecemos por permitirnos estar aquí teniendo esta plática en sus instalaciones. Estábamos platicando cómo desde pequeño ver una guitarra y decidir agarrarla y empezar a tocarla te llevó después a una formación un poquito más, digamos, estructurada para poder entender la música, de cómo la música para ti significa libertad. ¿Y en qué momento decidiste decir, quiero hacer esto el resto de mi vida, a esto me quiero dedicar? Bueno, fue curioso, fíjate, porque igual, ¿no? Yo tengo muy presente mi niñez, ¿no? Mi infancia, ¿no?
llegó un momento donde me fui formando como músico o como aspirante a música, ¿no? En la Casa de Cultura, ¿no? Y vas tomando un taller por aquí, por allá. También te vas encontrando con las limitantes que tienes, ¿no? Porque, o sea, dices, a lo mejor sí soy bueno para esto o no. Me acuerdo de ser muy descuadrado, ¿no? Tocar la guitarra y no poder cantar a la vez. Y yo lo notaba con mis compañeros, ¿no? Pero sabía que había algo ahí esperándome en la música, ¿no? Entonces yo continué tomando las clases de guitarra y después se formó una orquesta en Tecate, Baja California, que Ensenada de hecho tiene mucha tradición musical, ¿no? Y uno de los maestros empezó a colaborar con nosotros en Tecate y se formó la orquesta en Tecate. Y yo fui, pues básicamente, gran parte de mi infancia, de los 10, tal vez 11 hasta los 17 años a la orquesta juvenil. Y ya en la prepa, cuando estás en esos años en donde pues ya tienes que escoger, ¿no? ¿Qué vas a estudiar? ¿No? Así, decide, ¿no? Pues había inquietudes, ¿no? Psicología, cocina, arquitectura, ¿no? Y recuerdo mucho que también el día en que decidí que iba a hacer música, porque justo había una propedéutico para diseño gráfico digital, que también me gusta mucho el diseño gráfico. Y vine a Tijuana, de Tecate, vine a tomar el propedéutico en el CETIS. Y yo ya estaba contando las horas así para que se acabara porque tenía un ensayo con la orquesta juvenil, ¿no? Entonces era así como, ¿a qué hora se acaba esto? ¿No? ¿A qué hora se acaba? Y me terminé saliendo del propedéutico porque iba a llegar tarde a mi ensayo, ¿no? Entonces ahí cuando venía en la carretera, que iba al ensayo, dije, pues creo que ahí es, ¿no? Claro, prioridades, y le diste prioridad a esto. Sí. Entonces tardé tal vez unos meses en decirles a mis papás, ¿no? Y decirle al maestro también, a Ernesto Rosas, que es un musicazo de ahí de Ensenada. Y todo el mundo se emocionó, ¿no? Porque era además de los primeros niños en Baja California y de la comunidad que se iba ya a estudiar música en serio, ¿no? Entonces fue ese momento, ¿no? Donde supe, ¿no? ¿Y cuál fue la trayectoria? ¿Cómo se estudia la música en serio? Pues con mucha dedicación, porque, bueno, en México tenemos una cultura muy particular, ¿no? Cuando llegas yo estudié en Jalapa, Veracruz, y no era un conservatorio. Los conservatorios tienen una estructura de estudios, pero cuando llegas a México, o bueno, te vas de aquí del norte del país, ¿no? Y te adentras al sur, que es básicamente otro país, ¿no? Es nuestro México, te das cuenta que hay ritmos, que hay toda una serie de cosas, ¿no? Entonces llegué a la universidad y había niños. O sea, yo llegué con 17 años, ¿no? Y pues era un niño, ¿no? Pero había un compañero que tenía 8 años. Y él ya estaba en nuestro mismo nivel, o sea, entrando a la universidad, pero se sabía absolutamente todo. Todo se lo sabía. Era un niño, no era un niño prodigio. Te vas dando cuenta de lo que son los virtuosos, o sea, qué significa ser un virtuoso para la música. No era un niño virtuoso, no era un niño prodigio. Pero era un niño con mucho entrenamiento. Él había empezado en la música a los 4 años, ¿no? Chiquito. Entonces sí, llevaba ya pues, varios años ahí estudiando y pues nos caía un poco mal, ¿no? Porque todos llegamos y todo se sabía, ¿no? Entonces era así como... Y obviamente lo queríamos mucho, ¿no? Pero nos llenó de humildad verlo a él como tan joven. Él ya había terminado todos sus estudios propedéuticos, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que hay una seriedad a la hora de estudiar música. Y en Europa está esta tradición de que los niños empiecen la música a una temprana edad, ¿no? 3, 4 años, ¿no? Entonces para los 10 años los niños ya son unos prodigios tocando, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que había realmente una seriedad. Me di cuenta de alguna forma pues que estaba atrasado, ¿no? O sea, te das cuenta a nivel cultural que no tenemos esta tradición de tomarlo en serio, ¿no? Sí, no es como un camino que se piense a primera instancia como opción, ¿no? Sí. O sea, siguen siendo ese como que está como ahí a un ladito que casi no se ve. Sí, es curioso porque también tiene mucho que ver pues, el clima, cosas que uno no pensaría, ¿no? En Europa
hay países, ¿no? En donde pues son 6 meses de frío, ¿no? Entonces, pues el niño que hace, pues se pone a tocar violín, ¿no? Ajá. Y aquí no, aquí es diferente, ¿no? Entonces creo que ahí me di cuenta, a este compañero lo terminaron adelantando a varios semestres, nos dejó el polvo nada más, ¿no? Ajá. Y llegó un momento donde yo empecé a estudiar 8 horas diarias de instrumento, ¿no? Donde ya como que El enfoque. o sea, me enfoqué. La carrera para la licenciatura duraba 10 años. Entonces, para el 4.º año yo ya estaba así como, ay, no sé si voy a poder, ¿no? Ajá. Y no me vi, en algún momento ya no me vi como estando tanto tiempo con el instrumento. No me vi tocando en una orquesta el resto de mi vida. ¿Qué seguía haciendo la guitarra? No, ya en algún momento me pasé a contrabajo, que es como como el violonchelo, pero es el contrabajo que se toca, de la familia de cuerdas es el instrumento más grave, ¿no? Y empecé a tocar en bandas de rock cuando estaba en Tecate, en Ensenada, en San Diego, ¿no? Me fui empapando de la música. Después, una historia que a lo mejor no sé si quepa, pero hay una banda que se llama Weezer, que es como muy famosa, de la época, de nuestra época tal vez, ¿no? Y yo tocaba covers de ellos ya mucho tiempo más adelante cuando me profesionalicé en Estados Unidos. Esto nunca lo he contado en cámaras, pero conocí al segundo guitarrista de Weezer. Fue compañero mío de clases y teníamos una clase de composición musical y le encantaron mis piezas y me invitó a escribir para él. Y me invitó a escribir para él como escritor fantasma. Y yo no sabía lo que era un escritor fantasma, que es básicamente escribir para alguien, pero sin crédito, ¿no? Ajá. Entonces fue como un halago muy bonito, pero también fue como que mi corazón se hizo así, ¿no? Claro, Uy, existe esto, ¿no? sí, ¿dónde está tu nombre? Sí, entonces muy interesante. He tenido una carrera, creo que muy, muy, muy padre. Ha sido muy afortunado, ¿no? También me ha abierto a diferentes cosas, ¿no? ¿Cuándo descubriste que podías escribir? Fíjate que desde niño, desde que empecé a jugar con la guitarra, me acuerdo mucho que tenía un grupo favorito, que sigue siendo de mis grupos favoritos, que es Café Tacuba, ¿no? Y trataba de tocar las canciones de Café Tacuba, ¿no? Y pues luego te salían o no te salían y empezabas a hacer tus canciones. Y en la casa había una grabadora, afortunadamente, ¿no? Que tenía un microfonito, ¿no? Entonces yo me grababa ahí, ¿no? Y entonces empezaba a hacer mis canciones, ¿no? Y las cosas que hace uno de niño, ¿no? Me grababa en esa y luego empecé a pensar, ¿y qué pasaría si tuviera otra grabadora, ¿no? Además de esa. Entonces ponía esa grabadora, grababa una parte y luego agarraba otra grabadora y entonces ya tenía de repente un estudio, ¿no? Ajá, claro, sí. Y sonaba horrible, ¿no? Pero con His, todos los cassettes, ¿no? Pero ahí fue donde me di cuenta que había una parte, que era lo que te comentaba hace rato, ¿no? La parte creativa, la parte de hacer algo que sea tuyo, que no sea de nadie más, ¿no? Ahí me di cuenta que lo mío iba a ser probablemente la parte de composición. Y cuando llegué a Jalapa, pues yo llegué con ganas de estudiar con trabajo, pero desde el día 1 estuve ahí. ¿Cuándo ahora en composición? Y solo había maestría. Entonces me tuvieron 4 años diciéndome el año que entra, el año que entra. Y hasta algún momento hubo un ejercicio que es contrapunto, que es una materia muy, muy fuerte, muy específica para música. Y ahí te dejan ejercicios de composición. Y ahí dije, esto es lo mío, esto es lo mío, ¿no? Afortunadamente me topé con un taller de ingeniería en sonido y me enamoré de la ingeniería de sonido y le puse pausa a la música por 6 meses y me terminé yendo a Estados Unidos, ¿no? Que allá es donde ya entraste más en la composición, sí, en la mezcla, ¿no? Y en el diseño sonoro. Sí, totalmente como lo dices, la mezcla, el diseño sonoro, la composición. Realmente me abrumó saber que la música y el sonido son uno, ¿no? Creo que en la formación académica a nivel musical, de repente se les olvida o se les olvidaba, no sé cómo estén ahora las escuelas, los conservatorios, pero cuando te forman como músico clásico es exclusivamente música, ¿no?
es realmente un conservatorio, es como un convento, ¿no? O como un monasterio, ¿no? Y te hacen los maestros, o al menos en ese tiempo, ¿no? Que no escuches nada más que no sea la música que estás aprendiendo, ¿no? La música clásica, los diferentes periodos de la música, ¿no? Y sí, cuando llegué a Estados Unidos y previo ahí en Jalapa, que empecé a estudiar sonido en vivo, que es cuando vas a escuchar una banda de rock o a, no sé qué te gusta, los Fabulosos Cadillacs, cualquier grupo, hay un ingeniero detrás de ellos haciendo el sonido, ¿no? Y fue muy, muy bonito también descubrir esa parte, ¿no? Y ya que empecé a tomar las clases de ingeniería, darte cuenta de las frecuencias, ¿no? Lo que son las frecuencias y que cada nota tiene una frecuencia, cosa que no había aprendido en la escuela de música. Entonces me di cuenta que se juntaban, ¿no? Y ya cuando llegué a Estados Unidos, fui a estudiar ingeniería en grabación, ¿no? Y producción musical. Estudié en 2 escuelas diferentes. La última que estudié fue en UCLA. Y ya estando ahí, con algunos de los ejercicios que se parecían un poco a los que hacía cuando era niño, ya con consolas profesionales, ¿no? De 100 canales, 90 canales. Nos empezaron a dejar estos ejercicios de grabación y me empecé a querer ir ahora sí ya por, ¿sabes qué? Buscar algo que fuera a componer, ¿no? Ajá. Y entré a un certificado de 2 años en música para cine. Creo que esa es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. ¿Y pensabas ya, te daba vuelta el cine? No, fíjate que no. Curiosamente, el cine estaba fuera de lo que imaginaba. Ha sido para mí como una forma tal vez de tropezarme, ¿no? Ajá. De ir aprendiendo. ¿Y qué pasa si le jalo aquí, no? ¿Y qué pasa si como que buscar lo que me llama la atención y irte por ahí, ¿no? Entonces empecé a estudiar lo de música para cine sin interesarme realmente por el cine, ¿no? Yo lo que quería era componer, ¿no? Okay. Y ahí fue reencontrarme, porque en algún momento me desenamoré de la música, porque fue tanto empeño, ¿no? O sea, cuando estudias 8 horas de instrumento al día y a veces no te va bien en tus clases, dices, claro, ¿para qué? Exacto, ¿qué hago aquí? Ajá, ¿no? Ajá. Entonces, sí fue muy fuerte, ¿no? Pero me volví a reencontrar con la música, me encontré con la composición y me reencontré con todo lo que yo sabía ya, ¿no? Que era cómo suena un ensamble, cómo se tocan recitales, ¿no? Y fue la parte ahora sí de componer muy al estilo práctico norteamericano, que para algunas cosas son excelentes maestros. Estados Unidos es un país que te hace aprender así rapidísimo, ¿no? Y pues ahí terminé el diplomado, el certificado en música para cine, con unas experiencias bellísimas, o sea, de poder escribir tu música y dirigirla frente a una orquesta, ¿no? Mientras se está proyectando la película, ¿no? Y tener los músicos ahí en las sesiones, ¿no? Grabarlo en el estudio, en diferentes estudios, ¿no? Entonces, muy bonito. Aparte estabas en Los Ángeles. Sí, estaba en la Meca, ¿no? Claro, o sea, del cine. Sí, literal. Fue curioso porque para mí, aún así, tomando ese certificado de música para cine, yo no estaba buscando el cine. Yo lo que quería era componer, ¿no? Y después que terminé el diplomado, empecé a hacerme, el certificado. En ese mismo proceso me empecé a hacer amigo en UCLA de los chicos extranjeros, los alumnos extranjeros y de cineastas. Y empecé a conocer a cineastas y me hice amigo de pues, un gran número de cineastas, muchos españoles, ¿no? A final de cuentas Latinoamérica, ¿no? Claro. Y empecé a ser el diseñador sonoro para sus cortometrajes, incluso el ingeniero de sonido, sonidista para sus rodajes y el músico, ¿no? Entonces, pues típico que le ayudas a un amigo y luego él te recomienda a otro. Con el otro, ¿no? Ajá, claro. Entonces, así fue, ¿no? Tuve un roommate también que era cineasta, de hecho 2 roommates que fueron cineastas. Entonces me fui metiendo por ahí. Ya cuando regresé a México, trabajé también, eso fue una formación excelente. Trabajé con un productor que se llama Greg Wells, que ha hecho música para todo el mundo, para Katy Perry, para todo el mundo.
y con él vi lo que era trabajar en estudio, más en el formato de producción musical, ¿no? De cómo se produce a un artista, a un cantante. Eso también fue excelente, ¿no? Y ya me topé con la parte del cine. Regresé a Tijuana, me ofrecieron aquí apoyar o dar clases en un taller de cine. Y me tocó de alguna manera llegar a Tijuana y que no hubiera cine, ¿no? O sea, no lo puedo decir de tal forma porque me van a colgar por ahí. Ya había gente haciendo cine en Tijuana. Pero ¿no? a lo mejor no al nivel del que venías. Sí, no, definitivamente no. No me acuerdo de los nombres, pero ya en los 80 se hacía cine aquí. Se hacía video home, se hacían cosas con VHS. Debe de haber todavía más material ahí que habría que buscar, ¿no? Pero de personas... Pero me tocó ser uno de los pioneros conociendo a un amigo aquí y a otro amigo que ahora es actor, o bueno, en ese entonces era actor, pero ahorita ya es conocido, Giancarlo Ruiz. Y entre 3 amigos hicimos un festival de cortos en 48 horas, porque yo venía con esa experiencia de allá. Entonces, en algún momento me mandaron llamar allá y me dijeron, oye, un director justo en Los Ángeles, joven, me dijo, oye, Tonali, me pasaron tu contacto, voy a ir a tu casa hoy y estoy en un festival de cortos en 48 horas. Y para mí fue muy crudo, ¿no? Fue como, uy, de esto se trata, ¿no? Con los otros proyectos era, pues te daban 1 mes, 2 meses, ¿no? Y aquí fue, solucionas ahorita, ¿no? Ahora sí, todo lo que llevas aprendido, todo hay que ponerlo en práctica en ese momento. Sí, muy, muy bonito, ¿no? Entonces... Les conté a estos amigos que se terminaron siendo amigos acá y uno de ellos en particular, Alex Montalvo, que estaba muy joven, estaba muy chiquito, ¿no? Estuvo así, ándale, vamos a hacer el festival. Y hicimos un festival que se llamó Recortos. Recortos 48 horas de locura, ¿no? Así se llamaba, ¿no? Y de ahí, curiosamente, salieron varios cineastas. Salió Abraham Sánchez... no me acuerdo, salieron varios, ¿no? Que ya han hecho toda una carrera, ¿no? Y Giancarlo pues también siguió, ¿no? Siguió con su carrera, ¿no? Entonces ese ha sido el camino. Llegando aquí a Tijuana con esto, pues sí, Recortos de alguna manera fue como un efecto dominó, ¿no? Porque empezaron a salir después, ya había productoras. Más proyectos. Y de alguna manera... Tardé mucho tiempo. O sea, eso fue 2004. Básicamente tardé 20 años, ¿sí? En el 2024 que estamos ahorita. ¿Qué estamos ahora? Estamos aquí, ¿no? Para ahora sí ya sentirme como un compositor, ¿no? Pero tienes muchas piezas musicales y en muchos proyectos. Sí, pues son también muchos años. Claro, sí. Son muchos años. ¿Qué es lo primero que te fijas o que te llame la atención para decir, sí, quiero trabajar en este proyecto, siento esta relación y creo que sí puedo componer algo? Pues es una excelente pregunta, por cierto. Fíjate que a veces tomas los proyectos sin saber si puedes, ¿no? La mayoría de los casos tú sabes que vas a poder con el proyecto, ¿no? Porque llega un momento donde la experiencia pues ya, ¿no? Pero al principio vas como que arriesgándote, ¿no? No sé, creo que lo que me ha hecho a mí de alguna manera tomar proyectos y qué es lo que me hace decirles que sí, pues primero que nada es la pasión por lo que hago, ¿no? Okay. O sea, como decir, vamos a aventarnos, ¿no? Vamos a hacerlo. Me gusta mucho contar historias, me gusta... conocer historias, me gusta apoyar a la gente, me gusta ver a los demás crecer, ¿no? Y me gusta continuarme profesionalizándome, preparándome, ¿no? Entonces son varias cosas. Una es que tú te preparas toda la vida para algo y de alguna manera pues esperas que eso se haga, ¿no? El cine tiene cosas muy particulares donde de repente que también se requiere de mucha paciencia, ¿no? Y a veces... Pues aquí en Baja California, ya ahorita yo pudiera decir que sí hay una industria de cine, ¿no? Cuando llegué en el 2004, como industria como tal no existía. No, yo no pudiera decir que había una industria de cine, ¿no?
Ahorita ya hay gente profesional, o sea, Claro. hay gente profesionalizada en todas las áreas, ¿no? Hay gente que viene desde Titanic, ¿no? Que es, con los estudios Fox se generó ya un nicho, ¿no? Entonces, al principio hay que decirle que sí a todo, ¿no? O sea, todos los proyectos que te llegan es sí, 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 sí. Ya después, con el tiempo, ¿qué te hace decir que sí o que no? Yo creo que tus valores, ¿no? Tus valores, Sí, tu van ética. como en la misma línea del proyecto. Sí, y creo que lo que le quieres contar al mundo, ¿no? O cómo te gustaría ver al mundo, ¿no? En más años, ¿no? Recientemente me tocó trabajar en un proyecto muy fuerte en donde entrevistamos a sicarios, ¿no? Y sicarios de verdad, ¿no? O sea, sicarios que se dedican pues a levantar gentes, a la tortura, ¿no? Claro. Y por no decir más, ¿no? Y fue muy fuerte. Llegué a ese punto en donde, porque he hecho de todo, ¿no? En el cine. Me dijeron, oye, Tonali, he hecho sonido, he hecho todo, ¿no? Música. Obras de composición para orquesta en la Sinfónica Nacional. Pero a veces también tienes necesidad, ¿no? Entonces, pues dije, bueno, a final de cuentas es un proyecto cinematográfico, vamos a ver de qué se trata la entrevista. Y los entrevistamos y llegó un punto en donde dije, wow, no sé si puedo seguir escuchando el trabajo de estas personas, ¿no? O sea, todo el set estaba silencioso escuchando cómo hacen su trabajo. Y sí llegó un momento donde dije, estoy siendo parte de esto, ¿no? O sea, al documentarlo, ¿no? Entonces te vas cuestionando. Ya me ha pasado anteriormente en donde recibo proyectos que tienen, por ejemplo, mucha violencia y particularmente a mí no me atraen, ¿no? Creo que me gusta el cine de género, me gusta el terror, me gusta, no soy fan de asustarme, ¿no? Pero creo que de repente es bueno que también el ser humano exprese esas partes, ¿no? Pero de alguna manera creo que yo me he ido por otro lado, ¿no? Yo soy una persona que le encanta la calma, le encanta apoyar a los demás, que las demás personas crezcan, ¿no? Que el mundo sea como más amoroso, ¿no? Entonces creo que sí existen todo tipo de realidades, no las podemos esconder. Claro. Pero pasa algo singular cuando uno como compositor o diseñador sonoro trabajas con una pieza cinematográfica. Lo particular que va a pasar es que vas a estar conviviendo con esa pieza un mes o 2 o 3 meses. Todos los días. Todos los días. Ajá. Entonces, cuando eso lo estás viendo y lo estás viendo, llega un momento en donde tienes una intimidad con la pieza y tu mente reflexiona mucho, ¿no? Conoces a un personaje y ves todos los matices porque ves y repites y repites y repites. Y entonces tienes como este diálogo de repente con la película, ¿no? De las últimas que me tocó hacer también es una película que todavía no sale por ahí, que está atorada por cuestiones administrativas. No sé si lo puedo decir, bueno, no hay por qué no decirlo, es con Tenoch Huerta. Y es una película que tiene un poco sí, esta parte también fuerte, ¿no? De violencia, ¿no? Y fue muy fuerte porque la postproducción de esa película, el diseño sonoro fueron casi 9 meses, mucho detalle, aprendí mucho con esa cinta, que ojalá y espero que salga. Es una cinta de género, pero tiene un poquito de acción, tiene peleas, ¿no? Entonces aprendes de todo, aprendes desde el diseño sonoro, por ejemplo, en esa me tocó hacer diseño sonoro, y aprendes que una pelea requiere mucho trabajo en diseño sonoro, mucho trabajo, ¿no? Y tú dices, sí, yo lo hago, ¿no? Como esto que preguntabas, claro, ¿no? Sí puedo. Sí puedo, ¿no? Ajá. Pero ya cuando lo ves y cuando te toca hacer, esa tiene 3 secuencias de pelea, ¿no? Y ya cuando dices, uy, cobré nada más esto, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Y las escenas donde hay violencia también las tienes que estar repasando y a veces vas cuadro por cuadro, ¿no? Y adelantas y dices, esto no queda bien aquí, hay que mover el sonido un poquito más para acá, hay que empatarlo. Y entonces ves los ojos de la actriz, ¿no? Aquí es donde le sale la sangre, aquí es... No, pero... Y tienes toda esta cuestión en donde tú analizas, ¿no? Cómo tiene que sonar el sonido a veces antes o la música, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a decir,
realmente quiero estar viendo esto durante 9 meses. Exacto, ¿no? que es la energía, ¿no? Estás Sí. haciendo un intercambio ahí y que creo que sí te afecta Sí. en tu manera de vivir durante ese tiempo. Sí, sí, sí. Sí, fíjate que estuve en esta entrevista hace poco, fueron 2 días que se hicieron a este grupo de sicarios, que además es increíble que hay un nicho de mercado para esto. O sea, hay gente que consume eso, ¿no? Entonces, fue muy interesante. O sea, no me quiero extender mucho sobre el tema, pero fue muy interesante verlo y poderte cuestionar, ¿no? Entonces, después fui a ver Mad Max, la película de Mad Max, y casi que no aguanto verla, porque me regresó A lo que estabas... a lo que había visto. Claro. ¿no? Y de repente dices, wow, Mad Max está una producción muy, muy fregona, ¿no? Muy padre, que también dices, bueno, quién sabe por qué no les funcionó, porque ya ves que la sacaron, ¿no? de la cartelera. Pero también ves hasta... lo que tiene Mad Max, por ejemplo, es que es el mundo en decadencia, ¿no? Como el mundo se va a acabar y vamos a terminar todos dándonos en la torre, ¿no? Pero también somos productores de contenido. Somos creadores y dadores de un mensaje, ¿no? Y como ficción está bien, pero también normalizamos la violencia, ¿no? Sí. Y creo que tiene que ver mucho eso que decías de, bueno, como el mensaje que yo quiero dejar, ¿no? Porque es algo que se va a quedar ya para la posteridad y que va a venir tu nombre ahí con ello. Sí. Ahorita me gustaría que platicáramos sobre el primer paso que al momento de que te invitan de componer, con quién platicas, qué tanta creatividad te dejan, qué tanta libertad te dan, de la libertad que hablábamos de un principio, ¿no? Pero ahorita vamos a ir a un corte, vamos a conocer a nuestros patrocinadores. Recuerden que estamos en Detrás del Set. Estamos en Detrás del Set y nos encontramos en la ciudad de Tijuana, en Colorado Hills, quienes nos abrieron la puerta y nos recibieron para nosotros poder estar acompañados de Tonalí Magaña, quien es compositor de música para cine y también diseñador sonoro, y nos quedamos platicando de todo este proceso cuando te recibes la llamada. Bueno, no sé si es llamada todavía o es un correo ya. Sí, es de todo. y te dicen, oye, nos interesa. ¿Qué es lo primero que haces? ¿Con quién platicas? ¿Cómo preguntas si te van a dar una cierta libertad o dónde están los lineamientos? Bueno, es como esta llamada de Batman un poco, ¿no? Decir, ¡pum!, ¿no? A veces es llamada, a veces es mensaje, a veces mail. Y quieras o no, todo eso influye, ¿no? Influye si es diseño sonoro, si es música, ¿no?
Cuando es música, creo que uno de los desamores muy grandes para nosotros como compositores es cuando te dan algo que en el cine se llama sound alike, ¿no? Como una referencia, ¿no? O que te piden incluso que hagas un sound alike. Un sound alike es como, lo voy a decir de una forma muy sencilla, es quiero que cantes como Mijares, ¿no? Okay. O quiero que cantes como Justin Bieber, ¿no? Entonces te dan una pieza musical y te dicen, quiero que me hagas una copia o una pieza muy parecida a esto, lo más parecida que puedas sin que tengamos problemas de derechos. Entonces, eso es uno de los desamores o decepciones grandes en el mundo de composición, porque te limitan, ¿no? O sea, no hay una parte creativa, no necesariamente hay una confianza, hay un deseo muy particular por el director de emular por completo tonalidad, ritmo, y está bien, es válido, ¿no? Pero a veces pues es como si le dijeran, no tienes a Al Pacino y le dicen, Al Pacino, claro, sí, quiero que actúes como Leonardo DiCaprio, ¿no? Entonces es como, ¿no? Sí. Pero bueno, esas son de las partes tal vez menos atractivas de la composición. Lo bonito es cuando llega el telefonazo y llega esto y te dicen, quiero que musicalices esta película, tengo estos lineamientos que pueda hacer la instrumentación, ¿no? O sea, qué instrumentos quieres usar. A veces te dan mucha libertad, a veces no te dicen quiero que suenes a tal, solo te dan referencias, ¿no? Hay piezas, por ejemplo, o cortometrajes o películas que ya llega el corte final, ¿no? Y ya trae la música o las referencias y te sirve, pero era lo que hablábamos ahorita, te sirve pero no te sirve porque te limita, ¿no? Uno aprende a trabajar como compositor con las referencias, porque sabes, bueno, que quieren cuerdas, ¿no? O que quieren violines muy altos, o que quieren ritmo. Eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Los lineamientos van a depender mucho de la experiencia que tenga el director o de la no experiencia, ¿no? A veces hay directores maravillosos que no tienen experiencia en sonido y te dicen, yo no sé nada de sonido, yo no sé nada de música, tú encárgate. Es muy bonito también trabajar con este tipo de directores. No que lo tengan que tener, incluso no, un director no tiene que tener algo, sino creo que lo que un director, creo que yo diría que sí tiene que tener es el deseo y el compromiso, ¿no? Entonces también cuando nos tocan estos directores que no saben sobre música o sobre sonido, a veces también es una delicia, ¿no? Porque tienes total libertad y hay una confianza en tu trabajo como profesional y hay una confianza en que tú vas a saber solucionar y que tú sabes más que ellos, ¿no? Entonces, por esa parte es muy bonito, ¿no? Porque pues te ceden por completo, ¿no? La batuta, ¿no? También es muy interesante cuando tienes directores que sí saben lo que quieren y te dicen exactamente lo que sí y lo que no. Y se convierte también en un reto, ¿no? Porque... Y hay directores que ya tienen cierto estilo, ¿no? En sus sí, películas. Sí. Está, por ejemplo, ahorita me brinca justo Isaac Svan, aquí en la Ciudad de México, ¿no? Él tiene un estilo muy específico con a nivel general, fotográficos, la narrativa, ¿no? Y la música, ¿no? Sí, no me acuerdo ahorita de nombres específicos, ¿no? Está Hitchcock, ¿no? Está por ejemplo, los estilos de los compositores también, como Danny Elfman, ¿no? O sea, hay directores que ya buscan, creo que no tanto en México, pero creo que en Estados Unidos se da mucho esto, ¿no? Que ya hay diadas o duplas, ¿no? De director-compositor, que es, yo trabajo contigo porque tú haces parte de mi vocabulario, ¿no? Tú generas parte de mi género o tú haces parte de mi estilo, ¿no? Y hay otros directores que no, que en cada película cambian de compositor, ¿no? ¿Qué es lo que me hace decir que sí? Retomando un poquito la pregunta de hace rato, pues creo que primero que nada las ganas de seguir haciendo cine, la pasión, los lineamientos a veces son interesantes. Por ejemplo, hace poco nos tocó trabajar en una película, en un cortometraje con Patricia Montoya, que es una directora colombiana ya naturalizada estadounidense, y ella buscaba específicamente emular el sonido de los 50s, ¿no? De música de los 50s. Ajá. Ella tiene también una forma muy específica, una metodología ya muy específica de trabajar, que es tomar una pieza musical con una cantante, normalmente trabaja con mujeres,
Y grabar esa pieza, insertarla en el corte, de alguna manera cortar incluso la película al ritmo de la música, y a veces todavía mandar a hacer música con un compositor, ¿no? Y diseño sonoro, ¿no? Entonces todos los lineamientos van a variar definitivamente del director, ¿no? Está Mauricio Sáenz también, que he trabajado con él ya en varias colaboraciones, y él es siempre muy abierto, ¿no? Muy abierto al estilo, a la forma musical, ¿no? ¿Y cómo ves el rubro en el que estás en comparación de nuestro país con, digamos, Estados Unidos, ¿no? Que es como el principal, digamos, en cine? Pues lo veo bien en el sentido que México tiene mucha libertad, ¿no? Tiene muchas libertades, mucha cuestión en la parte de la experimentación, porque a veces simplemente creo que no hay recursos, ¿no? Para el cine, ¿no? Entonces experimentamos mucho, ¿no? Probamos cosas nuevas, ¿no? Comparativamente, o tal vez con Estados Unidos, pues Estados Unidos es una de las mecas o la meca del cine, ¿no? Y el presupuesto, pues es... sobra. Sí, sobra, ¿no? Entonces no hay límites, realmente no existen los límites para ellos, ¿no? Eso es muy bonito porque parte del desarrollo incluso de la tecnología musical, por ejemplo, pues ellos son los maestros, ¿no? Ellos son quienes desarrollan la tecnología musical, son quienes desarrollan las herramientas. Hay todo un nicho de mercado, por ejemplo, para los compositores, para nosotros compositores, de herramientas musicales, ¿no? Hay una industria de medios para que nosotros como compositores podamos sonar de forma maravillosa, que son las herramientas, las librerías, por ejemplo. Ajá. Y hay un nicho de mercado creado en Estados Unidos que también se genera en parte de Europa, que es, por ejemplo, samplear orquestas, grabar una nota por sí solita, y tienes ahí a ingenieros en programación haciendo un trabajo maravilloso de poder poner todas las notas por separado y luego ponerlas en un pianito, y tú puedes componer como una cantante, como hace la voz, ¿no? Entonces está todo ese nicho de mercado. Eso México simplemente no existe, ¿no? Entonces, quien se considera compositor o quien se ha especializado como compositor, pues definitivamente es alguien que voltea en México, o sea, en Latinoamérica, a nivel general. Tienes que voltear por fuerza a Estados Unidos para ver qué está haciendo Estados Unidos en términos no nada más de composición, o sea, qué estilos, qué géneros, que si Hans Zimmer, que si Danny Elfman, que quien sea, sino también las herramientas que genera Estados Unidos, la tecnología. Entonces, en general creo que hay industrias que uno tiene que voltear a ver, ¿no? Por ejemplo, el cine francés, ¿no? Es un cine que hay que voltear a ver como productores cinematográficos, ¿no? La tecnología, creo que definitivamente Estados Unidos tiene una vanguardia incomparable. Creo que lo bello de otros países, por ejemplo, a lo mejor, no sé, Francia, Italia, Argentina, lo bello que tenemos nosotros, o en Latinoamérica también incluso, es que no necesariamente dependemos de la tecnología para hacer música o para hacer cine a veces. A veces simplemente es de pasión y ganas y empeño, ¿no? Entonces, algo muy bonito a nivel musical, por ejemplo, es que todavía grabamos, ¿no? Grabamos a un intérprete. Eso Estados Unidos lo ha industrializado de una forma impresionante. Es realmente impresionante a lo que llegan en términos de producción y de profesionalización. Pero en México y en Latinoamérica, tal vez todavía en algunas partes de Europa, sigue siendo más humano, ¿no? El trabajar con un músico, ¿no? Eso yo pensaría que en México a la industria cinematográfica y sobre todo a la parte de la producción musical nos falta experimentar más, nos falta confiar más en los compositores que se han especializado, llámenme, ¿no? o busquen compositores. No es lo mismo, y esto yo lo decía en alguna charla, en algún taller, no es lo mismo un compositor de música para cine que un músico, ¿sí? Un compositor de música para cine es alguien que se especializó, que se entrenó
y estudió de alguna manera composición y estudió incluso tal vez cine y sabe cómo componer, cómo generar ambientes, cómo crear atmósferas, cómo trabajar alrededor del diálogo, ¿no? No es lo mismo eso que le llames a tu amigo que es músico, ay, grábale aquí y pícale allá, ¿no? Termina funcionando a veces, pero creo que nos falta mucho apoyo y mucha fe a la parte de la composición en México, ¿no? Tenemos talentos en México, ¿no? Profesionalizarlo, ¿no? Sí, profesionalizarlo, tener como más deseos de colaborar, ¿no? ¿Y qué pasa con Baja California? Porque seguimos siendo Latinoamérica, o sea, en México, pero muy cerca de la frontera. Pues Baja California es un lugar interesante. Soy miembro del Sistema Nacional de Creadores desde el 2019, ¿no? Y eso implica, pues, trabajar 3 años como becario para producir música, ¿no? Y en algunas de las reuniones que fui, porque tienes que a nivel nacional estar observando otros proyectos, ser juez para otros proyectos, te das cuenta que México está lleno de talento, o sea, sobra talento, sobran musicazos de primer nivel, pero también te das cuenta que Baja California está arrumbado, o sea, hay una centralización muy fuerte, ¿no? En todos los términos, en la política, en el cine, en la música, en lo que tú quieras. Hay una centralización muy fuerte y hay una no consideración no nada más a Baja California, a los otros estados del interior de la República, ¿no? Entonces, creo que Baja California sí tiene potencial definitivamente, ¿no? Creo que entre más nos vayamos saliendo de esta zona de confort y nos vayamos atreviendo a posicionar nuestros proyectos, por ejemplo, tengo una amiga que es Marla Arriola, por ahí, que ganó hace poco una nominación y se fueron a Cannes, ¿no? Me da gusto verlos a ellos crecer, porque igual hemos ido creciendo juntos, ¿no? Pero creo que nos falta más confianza, nos falta salirnos, nos falta recomendarnos, nos falta seguir trabajando juntos, nos falta hacer más comunidad. De repente llega gente, no es que esté mal, o sea, llega gente de la Ciudad de México, ¿no? Y les damos todo, ¿no? Y está bien, está excelente, o sea, la Ciudad de México tiene mucho que aportarnos, pero creo que necesitamos confiar más en Baja California, ¿no? Nosotros seguir generando industria, ¿no? Porque cuando tú estás en el centro del país y te formas parte de estas comunidades, o por ejemplo el Conaculta y todo esto, te das cuenta que está súper centralizado. Y de repente nos ven así como algo lejano. Allá, en la orilla. Y no lo quiero decir así, pero hay una forma de alguna forma de decirlo que no nos toman en cuenta, ¿no? Entonces creo que primero nosotros como comunidad a nivel Baja California, para que nosotros crezcamos, para que la industria cinematográfica crezca, primero es que debemos de saber que sí podemos ser competencia entre nosotros, pero hay que recomendarnos, hay que empujarnos. Unir fuerza, ¿no? Sí, porque de otra manera la industria no va a crecer, ¿no? Hay que confiar en nosotros, o sea, creo que también de repente el cine tiene estas cuestiones del ego, de la competencia, del me hizo mal esto, me hizo mal aquello. Todos nos vamos a equivocar. De hecho, la forma en que yo me he equivocado, o bueno, no he equivocado, en que más he crecido ha sido equivocándome en el cine, ¿no? Equivocándome desde que grabas mal algo, desde que algo no quedó bien o lo que sea. Pero eso te hace tener más tablas, ¿no? Tienes algo más que aportar, ¿no? Entonces, eso yo diría para Baja California, pues es recomendarnos más, trabajar más juntos, unir fuerzas, como este ejercicio que están haciendo, este esfuerzo maravilloso, ¿no? Y precisamente uno de los aspectos que ayuda a que se dé a conocer más el trabajo que se está haciendo en el estado son los festivales. ¿Qué tan importante es los festivales para un compositor, para un diseñador sonoro, en donde se muestre su trabajo? Yo creo que es sumamente valioso, porque creo que todos tenemos una carpeta que pudiéramos mostrar, ¿no? Uh-huh. Y de repente pienso que pasa eso, que nos ensimismamos tanto y pensamos que no hay más gente. A mí me encantó que me llamaran, ¿no? Javier, ¿no? Y de repente dices,
ok, o que se acordaron de mí, ¿no? Y no está mal, o sea, no, lo digo un poco como broma, ¿no? Pero todos tenemos material que mostrar, ¿no? En algún momento cuando se hizo Recortos pensábamos, ¿no? Y son cosas que yo creo que todos los que estamos en esto pensamos, ¿no? ¿Y qué tal si hiciéramos un festival y todo esto, ¿no? Entonces yo creo que es importante, no nada más festivales, y lo voy a regalar esto, pero yo creo que una feria de productores cinematográficos, ¿no? Ya nos conocemos, ya sabemos quién hace cada quien, pero creo que faltan más esfuerzos como el que están haciendo ustedes, ¿no? Y también creo que el hecho de que se avienten a hacer este festival y sea su tercer año, ¿no? Yo se los diría así, no pierdan la fe en que lo que hacen ustedes importa, ¿no? Porque a lo mejor ahorita no lo notan, pero va a haber generaciones que les haya marcado lo que ustedes han hecho, ¿no? Muchas gracias. Entonces, felicidades. Y totalmente invitado. Gracias. El Festival Internacional de Cine en Ensenada será del próximo 21 al 24 de noviembre, así que si estás disponible por allá te esperamos. Claro que sí, por ahí les echamos la vuelta. Y recuerden que también en el marco del festival tenemos actividades durante todos los meses de aquí hasta noviembre, donde se proyectan las películas o cortometrajes que quedaron seleccionados en años pasados en el estudio. Eso es a los viernes a las 7 de la noche. Pueden revisar el Facebook del Festival Internacional de Cine en Ensenada para que se enteren bien de cuáles son los proyectos que se van a estar pasando ese día. Igual si tienes alguna página, Instagram, Facebook que quieras decir para que te puedan contactar. Sí, pues está como en mi nombre, Tonali, se escribe con doble L y latina, Tonali Magana, @gmail. Yo soy una persona muy inquieta, creo que por eso no me pude quedar ahí como de repente en la orquesta fijo. Entonces hago muchas cosas, ¿no? Tengo talleres de varias cosas, pero bueno, ahí pueden encontrar música mía, estoy en Facebook también, en Instagram, en YouTube también. Pues sí, de recomendaciones de películas por ahí. Sí, es nuestra pregunta final. No nos podemos ir sin que nos digas una película que sí o sí tenemos que ver. Sí, pues bueno, una película que creo que tenemos que ver y que vi hace poco es Intensamente 2. Ok, ajá. A lo mejor no suena así dentro de todos estos festivales de cine, ¿no? Pero últimamente creo que una de las crisis más fuertes que he tenido últimamente hace unos años fue como, o soy compositor o soy diseñador sonoro, ¿no? Y dices, me formé para ser compositor, pero también para diseñador. Entonces llegó un momento donde me saturé, ¿no? Y no sabía por dónde darle. Y hubo un momento en que lo solucioné y dije, ¿sabes qué? Me voy a llamar a mí mismo productor de bandas sonoras, ¿no? Okay, ¿Y por qué menciono esto? Porque creo que a veces es bueno seguir nuestros sueños, ¿no? Pero también a veces es bueno aprenderse a relajar y aprender a soltar, crear, incluso hasta una nueva identidad, ¿no? Yo me he ido mucho por el lado de la meditación, por eso hablaba hace rato de la relajación, ¿no? Los diferentes tipos de música, la musicoterapia, ¿no? Entonces, de repente, esta película creo que es brillante porque también nos enseña que hay cosas que a veces se solucionan viendo hacia adentro, ¿no? Entonces yo le auguro a todos los que están viendo esto, ¿no? A que sigan sus sueños, a que se sigan comprometiendo con lo que hacen, a que sigan colaborando, pero también a que trabajemos esa parte de adentro, ¿no? De la salud mental, ¿no? Luego, por ejemplo, las becas que no nos dan o los préstamos, ¿no? Y a veces podemos deshacer nuestra carrera por una mala decisión, ¿no? Entonces, esta película nos ayuda. Hay que aprender a tranquilizarnos, tener paciencia. Sí, querernos más, ¿no? Claro, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, te esperamos por ahí en noviembre en el festival. Vale, un gustazo. Nosotros nos despedimos. Yo soy Ale Fernández y esto fue Detrás del Set.